Buenas noches con todos. Queremos darles la bienvenida. Gracias por darse cita a este espacio Vive Virtual de Escuela de Empresas. Nos encanta tenerlos por acá. La idea de este segmento es mantenernos en aprendizaje y estar cerquita de ustedes, estando cada uno en casa. Hoy tenemos un profe que nos está acompañando y regalando su tiempo para hablarnos de la gestión remota de proyectos, hackeando Agile frente al COVID-19, un tema tan interesante e importantísimo. Antes de presentarle a nuestro querido profe Cristian Stay, quiero mencionarles que nos acompaña tras bastidores Cindy Hugo, que es coordinadora del área de comunicaciones y logística. Cindy estará compartiendo en el chat nuestras redes sociales para que ustedes puedan conocer más de este tipo de eventos, para que nos sigan. También va a compartir su correo electrónico por si tienen preguntas o queda algo en el aire. Como ustedes saben, este espacio es cortito, tenemos apenas 50 minutos de charla, 10 para compartir con ustedes algunas preguntas. Y es por eso que vamos a compartir el correo de Cindy por si queda algo por consultar y nosotros lo transmitimos al profe para que nos ayude con cualquier inquietud. Cristian Stay, que está ya conectado, nos va a hablar del tema. Cristian es doctor en software, es doctor en proyectos de innovación. Entre otras cosas, trabaja en el departamento de proyectos de ingeniería, en sociología avanzada. Es profesor de Escuela de Empresas en el certificado de dirección de proyectos y tiene varios años de experiencia. Dejamos abierto el espacio del chat para que ustedes pongan sus preguntas y nosotros las respondemos tan pronto Cristian, nuestro profesor, culmine con su charla. Bienvenido, Cristian, gracias por el tiempo y bienvenidos todos. El audio. Sí, ahí sí. Muchas gracias, Adela, muchas gracias a la Escuela de Negocio, a su directora también por la invitación y a los compañeros de la Escuela de Empresas que están dando soporte a esta charla. También doy la bienvenida a los asistentes y asistentas. Y bueno, comenzaré esta presentación sobre un tema que lo estoy enfrentando desde digamos, la visión muy pragmática de las cosas como están ocurriendo, y para un tema que es muy sensible y muy emocional como es Agile, ¿ya? El famoso marco de trabajo Agile. En todo caso, lo vamos a plantear en el sentido de ¿por qué hablamos de hackear? A veces cuando nos encontramos en determinadas situaciones hay ciertos dogmas, paradigmas, formas de ver las cosas que necesitan ser un poco retocadas. Y esa es la visión que deseo darle a la presentación de hoy. El nombre queríamos que fuese bien atractivo, ¿ya? Yo quería que fuese muy atractivo porque además estamos entrando en una gestión remota de proyectos. Todas las cosas que vamos a ver también son bastante antiguas, tienen tiempo, ¿ya? Es decir, no estamos hablando de cosas nuevas. Yo diría que el más joven es Agile, pero todo el resto de cosas son muy antiguas, tienen ya varias décadas, por lo tanto estamos hablando de prácticas probadas. Otra cosa es que se están poniendo en práctica en muy poco tiempo, con muy poco lapso de aprendizaje, por el grueso de la población o una gran cantidad de la población. Y teniendo presente que lo que estamos buscando es tener resultados que modifiquen un poco nuestros propios comportamientos. Yo les voy a poner una anécdota. Yo estoy en Quito, estoy en varios grupos de empresa, de estudiantes, de colegas, y veo lo que se está publicando en esos grupos de WhatsApp. Y veo que es lo mismo que se publicaba en octubre del año pasado, con la diferencia que en lugar de hablar de COVID, se hablaba de crisis política. Entonces es importante tener claro que puede ser que nuestros discursos deban evolucionar también. No podemos mandar los mismos mensajes cada vez que hay una crisis. Entonces, lo veo desde esa perspectiva. También lo veo desde la perspectiva de la gestión de crisis, que es un tema en el cual también yo he trabajado. Y por ende también voy a tratar de ser muy sintético en muchas de las ideas que voy a tratar de exponer. Como me presentó Adela, yo soy profesor de la Escuela de Empresas de la Universidad de San Francisco de Quito.
hace unos años, me he podido especializar en varias áreas de conocimiento. He estado también en otras crisis por ahí, me tocó la crisis de la samba, que fue la de Brasil, la crisis del tango, que fue en Argentina, ¿ya? Y algunas otras crisis a lo largo de mi vida en los años 80, 90. La diferencia es la masividad ahora y que hay unas condiciones particulares de lo que está ocurriendo. Dicho esto, quiero comenzar mi presentación tomando algunas ideas de Agile, pero partiendo de Agile en un mundo en modo remoto, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de los factores de éxito, muy pocas veces difundido, salvo que es conocido por las personas que trabajan o son expertas en el tema, o se han especializado, es que uno de los factores de éxito de Agile es que el trabajo se haga por equipos de trabajo que están juntos, físicamente juntos, ya que eso se llama localización de equipos, ¿ya? Porque diversos estudios han demostrado también que cuando se trabaja juntos es más productivo y efectivo. Eso también es importante porque hay una serie de singularidades de la comunicación que se resuelven en el contacto visual, ¿ya? Por ejemplo, comúnmente nosotros cuando trabajamos en una empresa, nosotros miramos a la gente y tomamos decisiones en base a comportamientos. El jefe salió a una reunión, o tal persona se reunió con alguien, entonces tomamos decisiones muy rápidas. Cuando nos deslocalizamos y vamos a un modo remoto, eso desaparece. Pero lo importante es tener eso claro, que Agile basa buena parte de su productividad y su efectividad en la cercanía física. Luego, ¿qué ocurre? En modo remoto, al inicio, y de hecho, curiosamente lo estaba comentando, lo conversábamos con Adela un minuto antes de comenzar, que me decía que estaba trabajando más, y aquí lo tengo puesto. Cuando uno empieza en modo remoto, al inicio, la productividad y la efectividad bajan, pero eso no es un tema de Agile, se da en todas las situaciones. Lo he puesto acá porque impactan Agile. Pero por otro lado también las exigencias y el seguimiento tradicional aumentan. ¿Cuál es el motivo de esto? Porque estamos evolucionando de nuestra forma de trabajo. Estamos acostumbrados y programados a trabajar 8 horas diarias, o si somos ya teletrabajadores o freelance, estamos igualmente habituados a coordinarnos con organizaciones que tienen un horario de trabajo. Eso es el modelo fordista, es un modelo basado en proceso, es decir, empezamos en la mañana, seguimos en la tarde, seguimos todo otro, seguimos todo otro. Cuando pasamos a un modo remoto, eso se rompe porque aparecen otra serie de variables que son las que afectan el comportamiento laboral. Ahora bien, ¿qué ocurre con el tiempo? Gracias a la flexibilidad, adaptabilidad y la gestión y el liderazgo en modo remoto, si se aplican bien y tenemos el tiempo para aprender todos en el camino, se produce un incremento en la efectividad y disminuye la jornada laboral. Es decir, en palabras llanas, podemos hacer más cosas en la misma jornada laboral o simplemente lo que ya hacíamos en una jornada lo podemos hacer en menos horas. Si alguien me pregunta cuál sería el éxito del modo remoto, lo puedo resumir de esa manera. Por eso hablo de Agile en modo remoto. ¿Y qué ha ocurrido con Agile? Que de la noche a la mañana esta productividad y esta efectividad que se estaba ganando se puede perder si no se hacen ciertos ajustes. Ajustes que, según como miren, pueden ser muy transgresores a la filosofía, dogma y religión ágil, o pueden ser muy bien aceptados porque la filosofía ágil permite este nivel de flexibilidad. Ya eso es un tema más personal, pero hay que tenerlo presente en esta presentación. ¿Qué nos pasó con el COVID-19? Bueno, es una pandemia, eh, desgraciadamente es como cualquier otra, pero estamos en un mundo hiperconectado, que esa es la gran diferencia. La única pandemia registrada, documentada, de características similares a esta, es decir, por el alcance global y el impacto en la economía, es la de 1929, la gripe española. Han habido otras gripes entre medio, el SARS, el mismo SIDA, etcétera, pero no tuvieron ese impacto porque fueron rápidamente controladas o fueron rápidamente contenidas. ¿Qué ocurrió con este COVID? Primero, había un aislamiento y distanciamiento físico, que no es laboral ni exactamente social. Se habla de aislamiento social, pero en realidad no ha ocurrido. El aislamiento social viene de los viejos términos que se usan en los procedimientos de pandemia que maneja la Organización Mundial de la Salud,
pero era porque el aislamiento social estaba ligado al aislamiento físico. Ahora el aislamiento es físico, pero no social, porque seguimos conectados. Se están haciendo las telereuniones de amigos, los brindis entre colegas, etc. Ni tampoco es laboral. En las pandemias de hace un siglo atrás, sí era laboral porque la gente la mandaban a su casa y quedaba completamente desconectada del mundo laboral. En cambio ahora no. Luego tenemos una deslocalización y distribución del trabajo. Es decir, nosotros ya no vamos al trabajo, el trabajo viene a nosotros. Esa es una definición muy antigua respecto de lo que es el trabajo remoto. Pero ¿qué ocurrió con el COVID? Que de la noche a la mañana, mínimo, en promedio en general, un 20% de las organizaciones, en promedio a nivel mundial, mandó a su gente al hogar. Y además, en condiciones de dispersión de personas y equipos, porque muchas organizaciones, desconozco la realidad en Quito, pero entiendo que muchas grandes corporaciones lo han hecho, con instrucciones muy precisas, por lo menos a sus directivos o a sus colaboradores clave, de que se confinen en casa al 100% y si es posible, cuando fue al inicio de los de la convocatoria de confinamiento, de que se fueran a zonas seguras, es decir, los obligué a dispersarse, ¿ya? Eso también es importante tenerlo claro. Y muchas personas, como ocurrió en su momento, se fueron a otras zonas geográficas, un poco escapando de la urbe. Lo vimos en Nueva York, lo hemos visto en las grandes capitales, en Barcelona, Santiago de Chile, etcétera, en donde la gente al primer fin de semana que podía se iba a otras zonas, entre vacacionar y escaparse. Pero se produjo una obligación a la dispersión. Luego hubo una fractura en la jornada laboral. ¿Qué significa fractura en la jornada laboral? Que, por ejemplo, lo conversábamos, este es un caso, pero se da en general y la casuística es muy grande, de que una gerente, creo que era de Guayaquil, me decía: Cristian, mi jornada de trabajo es 8 o 9 de la mañana y termino 5 o 6 de la tarde. Pero con esto de irme a la casa y tener a mis hijos en casa, hizo que mi jornada de trabajo por contrato es de 8 a 5 de la tarde, pero mi jornada laboral realmente empieza a las 1 de la tarde, que es cuando mis hijos se desocupan. ¿Qué ocurre ahí? Que ella tuvo que fracturar su jornada, empieza a la 1 de la tarde, pero fracturó por efecto dominó el de los otros, porque el resto de sus compañeros, al ser ella gerente, tienen que esperar hasta la 1 de la tarde, coordinar una serie de reuniones. Habitualmente eso en el día a día no se da, y en condiciones de teletrabajo, que es un término que está muy frecuentemente escuchado últimamente, no necesariamente se da, pero ahora sí se dio. Tenemos gente que está haciendo horas en la mañana, horas en el almuerzo, horas en la noche, gente que está haciendo grandes jornadas de trabajo, gente que está dejando cosas para el fin de semana, pero se fractura la jornada laboral. Y claro, el mundo empresarial no está preparado para una fractura de la jornada laboral, está preparado para jornadas continuas. Y luego hay restricciones de movimiento. Aquí hay que tener cuidado con esto porque las restricciones de movimiento no son que las imponemos nosotros, tenemos horarios en los cuales nos podemos desplazar, días en que podemos desplazarnos con automóviles, etc. Entonces, nuestras restricciones de movimiento son muy acotadas, por lo tanto, muchas cosas tenemos que ajustarlas a estas restricciones que son exógenas, externas. Y lo otro, pero ojo, como restricciones las podemos gestionar, pero luego tenemos constricciones, cosas que básicamente no podemos gestionar. Por ejemplo, hay constricciones cognitivas. Estamos en este minuto bombardeados por información que es negativa. Les puedo decir que hoy día a las 2:30 de la tarde leí que el precio del barril de petróleo bajó a niveles negativos. ¿Ya? Si nosotros analizamos la realidad ecuatoriana, que es una economía dependiente del petróleo, tener el precio del barril a futuro a menos $1 por barril, eh, entenderán que genera una sensación de desamparo impresionante. Y eso genera restricciones que llevan a no concentrarse. Luego hay constricciones creativas, ¿ya? Es decir, tenemos que trabajar atado a ciertos horarios en que podemos trabajar por cosas familiares, toques de queda, etcétera, pero mi creatividad, por ejemplo, tiene horarios también. Yo en ciertas horas soy creativo bajo ciertas condiciones, pero las condiciones ni los horarios me acompañan. Y luego las emocionales, ¿ya? El convivir trabajo y hogar es bastante complejo. Y luego nos hemos encontrado con que la sociedad en general a nivel mundial tenemos comportamientos sociales diversos, inesperados y explícitos.
Veían las noticias este fin de semana que gente se fue de carnaval en algunos países. ¿Qué significa eso? Que las personas están reaccionando de formas inesperadas, no formas esperadas. Todo eso nos puso el COVID sobre la mesa y tenemos que responder a ello. Además, esto puede verse aumentado o disminuido dependiendo de la duración del desconfinamiento y también de la información como nos esté llegando. A mayor cantidad de información incierta, obviamente el cerebro no funciona bien, a mayor información certera funciona mejor. El problema es que al estar en una situación donde no hay estadística previa, obviamente vamos a tener que aceptar la incerteza como una condición natural. ¿Cómo podemos enfrentar este escenario en el cual, más allá del marco de trabajo agile, ya sino nuestras formas de trabajo cotidianas se ven afectadas, es analizando ciertas prácticas que también se han visto a lo largo de la historia, ¿ya? Y para ello he revisado una serie de prácticas y también no solamente las he revisado, las estamos aplicando. Yo tengo colegas en España y en Chile y esto lo estamos haciendo continuamente y nos hemos tenido que adaptar de una manera impresionante, porque sencillamente todo nos cambió la vida a todos, ¿ya? Lo que antes hacíamos agile en remoto, en 3 países, de la noche a la mañana nos dimos cuenta que ese agile en remoto, que era perfecto, no respondía bien porque sencillamente nuestros clientes nos decían, mira, yo estoy en tal sitio, hoy día puedo decir que hoy día en la tarde me reuní con una empresa en Guayaquil, pero resulta que uno de los directivos estaba en Estados Unidos antes de partir la pandemia, lo atrapó la pandemia y en este minuto se encuentra allá y está ajustando sus horarios de trabajo, entonces hemos tenido que ajustar horarios, comportamientos, él está muy estresado allá, nuestras reuniones son, digamos, más acotadas, él está en unas condiciones de salud también específicas, entonces hay una serie de cosas que hay que revisar más allá de lo que es allá, y por eso esta charla parte con gestión de proyectos en remoto. ¿Cuáles son las prácticas? Las prácticas las vamos a abordar desde la ingeniería de proyectos. La ingeniería de proyectos es la disciplina que permite conjugar prácticas de diseño de proyectos, que es la parte estratégica de cómo pensar el futuro, la gestión de proyectos, que es lo tradicional del project management, y la dirección de proyectos, que es gestionar el recurso humano, pero con todas estas características emocionales, cognitivas, creativas, etc. Todas estas prácticas puestas sobre la mesa nos permiten conjugar diferentes fuentes. Una de ellas es el campo de la gestión sin distancia. La gestión sin distancia es ese espacio de la ingeniería de proyectos que se preocupa de gestionar desde la cercanía y la intimidad. ¿Por qué es importante la cercanía? Porque estamos lejos, pero estamos más cerca. ¿Y por qué la intimidad? Porque yo ya no estoy teniendo una reunión de trabajo con ustedes en una oficina. Yo les puedo decir que en este minuto he visto pasar gatos en una reunión, han habido bebés. Por otro lado, han habido personas que están diciendo, por favor, a los hijos, silencio, no hablen. Entonces, estamos entrando en la intimidad, ¿ya? Hay gente que a veces está comiendo, hay gente que ha dicho de repente, oye, espérame un rato porque estoy en pijama y todavía no me voy a cambiar ropa para empezar. Entonces, estamos entrando en la intimidad. Y eso es delicado también, laboralmente hablando. Luego, está todo el campo de conocimiento relacionado con los equipos de trabajo deslocalizados, dispersos y aislados, ¿ya? Porque ahora nos estamos alejando de un sitio de trabajo, podemos trabajar en cualquier sitio y ojo, cuando comience el desconfinamiento, podemos aún tomar la decisión de trabajar de casa, trabajar de una cafetería, de un coworking, etc. Y también estamos aislados, estamos solos, ¿ya? No solamente por la lejanía física, sino también porque a lo mejor, y me lo comentaba también una persona de Guayaquil, me decía, Cristian, en mi equipo a todos nos dio COVID y estuvimos todos fuera y me quedé yo sola. Entonces quedé aislada, pero claro, a nuestros clientes hay que atenderlos, porque por suerte esos clientes aún existían y le estaban exigiendo cosas. Y ahí aparecen factores como gestión de la confianza, ¿ante qué cosa? La invisibilidad. La invisibilidad es ese fenómeno de que ya no te veo trabajar, aunque no estés trabajando, pero te veo en un despacho. El aislamiento, que tiene sus condiciones, yo trabajo con personas jóvenes, solteros, solteras, que en este minuto quedaron aislados y están solos en su departamento, en su casa, y salen a comprar alimentos a su familia o a visitar a alguien dentro de lo que cabe, etc. Pero están aislados, solos socialmente.
Y existe la distancia en todo sentido. Es decir, existe una distancia social, una distancia física. Cuando alguien te va a dejar algo, créanme que es estresante cuando llega un repartidor y te deja la funda en el suelo y tú la tienes que coger con un guante. Entonces hay una serie de condiciones especiales. Luego tenemos la innovación remota, un campo muy específico, no es reciente. ¿Ya? La innovación remota nace ligado a la innovación abierta. Si entendemos la innovación abierta como ese proceso que me permite conectarme con personas o con talentos o donde están las ideas y los problemas de diferentes sitios, llegó un momento en que la innovación abierta necesitaba deslocalizarse. Y aparece la innovación remota con todas sus prácticas que nos llevan a hablar de innovación sin fronteras, ni limitaciones y orquestadora de talentos sin ninguna distinción. Es decir, la innovación remota podemos trabajar con gente que está ligada a temas de innovación, como no, pero tenemos que conectarlos todos. Luego que tenemos el teletrabajo digital, que ya todos lo conocemos, ya que más allá de poner una plataforma, es una forma de trabajo nueva. Desde el año 71 se conoce el teletrabajo digital, o sea, ya tiene 4 décadas. Ya hay muchas experiencias positivas y lo único que yo puedo resumir ahora es la frase de quien se vio obligado a crear el teletrabajo, Jack Knight, que es el teletrabajo es llevar el trabajo al trabajador, ¿ya? Y es teletransportar el trabajo y al trabajador. ¿Por qué? Por una razón simple. Hoy día nosotros podemos hacer cosas a una gran distancia sin movernos y los resultados nos llegan a nosotros. Pero siempre teniendo presente que cuando hablamos de remoto, trabajo a distancia, lo podemos aplicar en determinadas actividades laborales, en determinadas funciones contractuales y en determinadas actividades profesionales. Ya hemos visto nosotros que nosotros podemos estar en casa haciendo estas cosas porque hay personas dedicadas a la seguridad, me refiero a policías, militares, guardias de seguridad, hay personas que están limpiando la ciudad, personas que habitualmente no vemos, pero que ahora cuando están vacías las calles vemos que hay gente que está haciendo servicios de limpieza en la ciudad, eh, la gente que está atendiendo las tiendas. Hay una serie de actividades de logística. En Francia, hace unos días atrás se hablaba de que decían, miren, va a llegar un momento, si esto sigue así, en que no vamos a necesitar más gente con títulos profesionales, sino vamos a necesitar gente que vaya al campo a cultivar, gente que vaya a las empresas a operar máquinas, porque esto funciona con cosas físicas. Entonces hay que tener presente que hay dimensiones y alcances necesarios. Bien, entrando ya en materia, eh, ¿cómo sacamos todas estas prácticas y las podemos poner en cierto orden? Yo las he agrupado bajo 4 grandes categorías de prácticas frente a cosas que ocurren en el mundo Agile. Las he puesto desde el punto de vista de la automatización, desde el punto de vista de los equipos de trabajo, las reuniones y el liderazgo. Quiero aclarar también que muchas de estas cosas he estado observando que se están introduciendo, se están trabajando, y otros no. Por lo tanto, pueden haber algunas cosas que suenen conocidas ya, como otras que realmente pueden sonar un poco novedosas. Pero ojo, estoy partiendo de la base de una observación de Agile que busco yo aumentar o recuperar su productividad y su efectividad ante la pérdida que puede haber al pasar a un trabajo remoto, como revisando algunos comportamientos e introduciendo lo que llamamos el hackeo. Y un hackeo viene de todas estas disciplinas, más otras prácticas, obviamente, que vienen de otros campos. Veamos el tema de la automatización. ¿Cuál es la observación que se hace? Comúnmente en el mundo Agile, una de las cosas que uno siempre ve en debate y que además en la práctica después se ve que se empieza a mover, es la medición de la experiencia y la priorización. En temas como el backlog o el planning poker, por mencionar los más frecuentes, en donde se hacen ruedas de trabajo y de opinión para determinar cuánto tardaríamos en una tarea o cuál sería la prioridad de una tarea, también se observa que cuando empiezan a avanzar estas cosas, las prioridades varían o de repente uno dice, mira, esto que iba a durar 20 días o 20 horas, vamos en la hora 14 o el día 14 y nos damos cuenta que esto no va a durar esto, ¿ya? Entonces, todo ese proceso, que es muy humano, ¿cierto? En una condición del COVID, en un ambiente hiperconectado, necesita que debemos disminuir nuestra tasa de desacierto, ¿ya? Porque en Agile se habla mucho de vamos a aprender y usar la mejor experiencia nuestra, pero también tenemos que medir las tasas de desacierto, que con un burning down o burning up lo podemos manejar. Sin embargo, cuando no estamos con esa capacidad de darnos el tiempo de aprender, de medir,
tenemos que mejorar rápidamente eso y corregirlo. Y para ello, una de las cosas que se observa que mejor se está haciendo es automatizar el método Agile. ¿Con qué fin? Primero, generar el seguimiento, priorización y valorización automatizada con aprendizaje automático de aciertos y errores. Ya existen muchos software, ¿ya?, antiguos, no necesariamente de Agile, que miden qué decisiones toma una persona respecto de, perdón, qué información aporta una persona respecto de una decisión a tomar, y luego se analiza en qué medida acertó esa persona para procesos futuros, de decir, oiga, usted se equivoca mucho, o usted acierta mucho, o usted se equivocó pero acertó rápido. Entonces, aquí aparecen estas herramientas de análisis principalmente matemático, pero automatizado, que permiten ir corrigiendo esto rápidamente. ¿Sí? Los ciclos de aprendizaje son muy rápidos. Lo otro es la reasignación automática de la priorización en base a análisis experto automatizado. Es decir, ir aprendiendo en base a información histórica de clientes, ¿ya?, o del propio equipo, cómo ir mejorando la priorización. Esto comúnmente lo resolvemos con reuniones, pero ojo, las reuniones en modo remoto no necesariamente, y lo comentaremos después, no necesariamente es la solución, porque estamos en condiciones, ojo, de aislamiento, no estamos todos en el mismo ciclo horario, en la misma jornada, etc. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos que explotar la experiencia interequipos y fortalecer la cadena de valor de la comunicación entre actores principales. Esto ocurre, lo pide Agile, lo pide. Otra cosa es que en el día a día a veces nos cerramos mucho a que en esta reunión tienen que estar estas personas, o en esta reunión vamos a hablar de este tema, o vamos a trabajar estos que, comillas, sabemos del tema, ¿ya? Cuando estamos en un modo hiperconectado, hay que explotar la hiperconexión. Y para ello se ha visto pertinente fortalecer que participen la mayor cantidad de personas que pueden opinar sobre un tema determinado. E incluir a veces, como se dice en ocasiones, incluir a veces al cliente en la opinión, que es el siguiente caso, ¿ya?, para conocer sus expectativas y estimaciones. A veces el cliente aporta una información súper valiosa que la dejamos fuera, que es la siguiente. El cliente dice, mira, yo ya probé esto con otros proveedores o con otros equipos ejecutivos, o ya lo probamos hace 2 años atrás aquí dentro de la empresa y tardamos esto por estas razones, ¿ya? Esa información que comúnmente ¿cómo se llama?, el product owner la debería traer, a veces por estas condiciones remotas no la podemos tener con la fineza que se tiene, y hay que involucrar al cliente. Estas 4 prácticas, obviamente 2 de ellas directamente hackean a lo que es el principio Agile, pero estamos pensando en robustecer el proceso y hacerlo cada vez más efectivo. Acoto también que muchas de estas prácticas las he extraído no solamente de experiencias de desarrollo de software, mejora de procesos o manejo de información. Tener presente que Agile se está aplicando en empresas de ingeniería dura, construcción de aviones, construcción de carreteras, empresas de diferente tipo. Lo acoto también porque muchas veces los equipos Agile tienen muy buena experiencia en lo que es mejora o detección de situaciones o escenarios en ambientes intensivos en información, pero no necesariamente en ingeniería dura, ¿ya? Acoto esa parte para que también se entienda el alcance de la presentación. Veamos ahora el tema de qué pasa con los equipos. ¿Qué es lo que se observa? Se observa algo tremendamente potente en Agile. Equipos pequeños ayudan al cambio y a una gestión eficiente. Eso es una cosa que sí se ha visto que es tremendamente positiva y exitosa también. En este caso estamos hablando de los equipos ágiles, que tienen su estructura, su conformación, etc. Pero ¿cómo podemos robustecer mucho más esto? Primero, introducir los geek, los trabajadores geek, que son aquellos trabajadores que vienen del viejo concepto freelance, que se incorporan a un equipo para una tarea determinada, para un fin determinado. Tienen la desventaja de que a lo mejor no conocen la historia del equipo ágil o la historia de la organización o del cliente, pero tienen la fortaleza de aportar aire fresco, nuevas ideas, y mantener algo muy importante, la autonomía de los equipos y las ideas. Y además, algo que desgraciadamente, como les mencioné anteriormente con esta experiencia en Guayaquil, pueden ayudar a equiparar la pérdida de miembros. Yo, por ejemplo, desgraciadamente en los últimos días, un ex alumno mío, con el cual no tenía contacto, falleció de COVID. Estoy hablando de un chico de 35 años.
pero alguien en su organización perdió un miembro valioso. Desgraciadamente las organizaciones siguen funcionando. Pasado el tiempo de luto o de confinamiento, las empresas siguen. Entonces, introducir este concepto que habitualmente se suele rechazar en muchas experiencias ágiles, no en todas, hay que considerarla como algo valioso porque primero aporta aire fresco, aporta autonomía y también sopesa la pérdida de miembros. También hay que reforzar el alineamiento digital con la mantención de niveles de autonomía ante altos niveles de distracción. Conversaba en una conferencia previa que tuve hoy día a las 3 de la tarde con Venezuela, hablando una organización, una fundación de abogados que se dedica a diferentes temas. Hablábamos de teletrabajo y estábamos hablando de cómo ellos están viviendo la experiencia. Yo les decía que ya lo hemos visto acá, cómo combatir la distracción. Porque independiente que estemos en modo remoto, las distracciones son muy fuertes. Como les decía, si yo leo la noticia de que el precio del barril del petróleo llegó a niveles negativos o que China se equivocó en el método de cómputo de fallecidos y ahora es el doble, son noticias que efectivamente distraen. Luego está la distracción o cariño familiar. Un hijo que te conversa algo, tu pareja que a lo mejor también teletrabaja o está haciendo trabajo remoto, te dice, por favor, habla más despacio porque no puedo hablar con mi jefe, ¿ya? Las mascotas, el almuerzo que hay que preparar en casa, o ir al supermercado en la hora que toca. Hay una serie de distracciones que hoy día son tremendamente grandes. Ahora, si esas distracciones las sumamos a las clásicas distracciones de las reuniones, ¿cuáles? La reunión se alargó, nos hemos salido del tema, etcétera, produce un nivel de distracción tremendamente grande y exponencial. ¿Qué pasa cuando se lleva al mundo digital? Que empieza a constreñirse las distracciones, ¿ya?, a una pantalla. Estar concentrado mucho tiempo frente a una pantalla, cuando me refiero a mucho tiempo, tiene que ver con la carga cognitiva, no con el tiempo reloj, tiempo hora. Uno puede estar viendo, como les ocurrirá mucho a ustedes, ver una película 2 horas en una pantalla, en Netflix, pero una reunión de 15 minutos plenamente concentrado puede ser tremendamente desgastante. Entonces, ¿qué ocurre con el mundo digital? Que además, como se introduce el cansancio visual físico, ¿ya?, ligado al desgaste intelectual, necesitamos controlar las distracciones. Y más aún en un entorno que cada vez nos distrae más. Luego, hay que desplegar en el equipo diversas técnicas y tácticas de empatía y vitalización. Las técnicas y tácticas de empatía ya se aplican en los equipos ágiles. A veces, lamentablemente, están demasiado concentradas en los actores clave, como el Scrum Master, el Product Owner, el Chapter Lead, etc. Pero aquí la idea es que llegue a todos. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando. Y la vitalización, es decir, tener técnicas de levantamiento de estado de ánimo. Luego, otra cosa importante es trabajar con ventanas virtuales para revertir la invisibilidad, la pérdida de intimidad y los espacios de no trabajo. La invisibilidad, ya lo comenté, es este hecho de no vernos trabajar, ¿ya? Los equipos ágiles están muy acostumbrados a no verse muchas veces, pero claro, ahora estamos implicando más gente y la tensión laboral se va notando. La pérdida de intimidad lo comenté también, estamos metiéndonos en otras cosas. Ha pasado en estos días que, por ejemplo, hay personas que dicen, oye, ¿puedo estar con mi hijo en la reunión? No puedo dejarlo adentro, en el dormitorio, etcétera. Lo tiene, empiezan a hablar y de repente el niño o la niña, cuando son pequeños, se distraen, empiezan a meter ruido, empiezan a apretar el teclado y la persona que está al otro lado se siente incómoda, ¿ya? Incómoda laboralmente y el otro se siente invadido en su intimidad porque le dice, oye, ¿podríamos hablar más rato cuando no estés con tu hijo? Entonces, esas cosas empiezan a afectar. Y el tema que no he comentado son los espacios de no trabajo. Los espacios de no trabajo son cuando se produce la fractura del tiempo, como se les mencionaba inicialmente. Es que cuando uno está en casa, tiene más libertad para decir, en este momento puedo trabajar o en este momento necesito desconectarme. Ese momento de desconexión es un momento laboral, porque en el fondo uno está cogiendo energía para volver en unos minutos o en un tiempo más adelante. Pero ese espacio no trabajo es que no voy a trabajar realmente, aunque sí me estoy preparando o estoy reforzando el trabajo. Y esos son espacios que también se deben informar y comentar. Es decir, oye, en este minuto me desconecté 10 minutos y necesito
caminar por el departamento, o si ya pudiésemos salir, voy a salir un rato a tomar aire y vuelvo. Eso no ocurre en el mundo físico. Si uno en la oficina dice, oye, ¿puedo salir a caminar un rato a distraerme? Seremos quizás mal vistos o quizás costará un poco adquirir esa cultura. Entonces, cuando hablamos de equipo, estamos hablando de ampliar la dimensión del equipo, distribuir más herramientas de trabajo y relación social y entender que vamos a estar muy metidos en la vida de otras personas. No sabemos estas cosas cómo van a evolucionar, eso sí hay que comentarlo, eso es producto de la experiencia. Luego tenemos las reuniones de trabajo. Aquí el tema muy importante y que Agile ha puesto sobre la mesa y que es una herramienta tremendamente importante que no debe perderse de vista, es que nos puso sobre la mesa la idea de las reuniones más que ágiles, muy efectivas. Esto viene de otros ámbitos también, la gestión de proyectos, proyectistas muy antiguos, cuando conocen Agile seguramente les van a decir, esto ya lo hacíamos, ok, perfecto, la diferencia es que ahora está en un marco de trabajo, antes eran herramientas de trabajo, eh, en donde se caracterizan por tres cosas, ¿ya? Y es lo que buscamos, que sean cortas y pocas, muy focalizadas, y algo que les comentaré más adelante, no más COVID-19. Una es que nos podemos ver enfrentados, y eso ya está saliendo documentado en muchos artículos, ya más allá de lo que estamos observando, es cambiar la frecuencia de reuniones dentro de lo que es el marco Agile. ¿Por qué? Porque nos interesa rápidamente introducir hábitos, ritos, cultura de lo que es trabajar en remoto y adaptarnos también a esas condiciones. Y también porque a lo mejor vamos a necesitar más reuniones porque la cantidad de ajustes es mucho más rápido. Por ejemplo, aquí voy a exagerar, si antes decíamos cada 15 días un sprint, puede ser que tengamos que acortarlos. Acortarlos en planificación no es tanto el problema, más allá del ajuste de horarios que ya vemos que es complejo, sino que también el proceso de aprendizaje, el proceso de afiatamiento cognitivo de las ideas, procesarlas y poderlas entregar, se nos va a ver comprimido. Pero puede ser que sea necesario por lo menos para introducir los nuevos hábitos o las nuevas rutinas que tenemos que trabajar, que no son rutinas laborales, sino que son rutinas del hogar, del hogar. Luego, aprovechar la deslocalización, el estar separados físicamente en horario y en tiempo, para equilibrar la resiliencia y la continuidad de la operación. Si tenemos una reunión, y eso también lo hemos observado, en donde a los 5 minutos ya vamos a estar hablando de la coyuntura del COVID, con noticias negativas, nos vamos a desgastar todos, aparte que la reunión no va a poder avanzar. Entonces es aprovechar esto para separar quizás reuniones, quizás nos vamos a ir contra la filosofía ágil de lo que son las reuniones, y obviamente generar más reuniones, pero para evitar estar todos hablando del mismo tema que en este minuto es muy negativo. Lo otro es generar memoria para independizar Agile de los encuentros. Esto ya es un tema virtual. Le hemos dicho que las personas ya han pasado, personas que se han enfermado, a futuro puede pasar lo mismo, ¿ya? Y no me refiero al COVID, puede ser cualquier tipo de cosa que puede ocurrir, o porque alguien cogió una gripe muy fuerte en un grupo, se enfermaron todos y hasta ahí nomás llegó el equipo, ¿ya? Es ir generando memoria histórica, memoria, inteligencia colectiva, gestión del conocimiento, para ir formalizando este conocimiento para que en caso que tengamos alguna pérdida, rápidamente recuperemos la información de trabajo. Y recordar siempre en mantener el foco de un encuentro de resultados esperados con estrategias anti-distracción del contexto. Esto es bastante importante porque nos estamos distrayendo con gran frecuencia, se lo mencioné anteriormente, nos estamos desfocalizando y hay otro factor más que por eso aparece este tema acá, que estamos hablando de clientes y consumidores en base a información pasada, pero no sabemos lo que va a ocurrir con estos clientes y consumidores que además somos nosotros mismos. Por ejemplo, leí hace unos días atrás, estos son estudios absolutamente, como se diría, sin ninguna base, más allá de observar y interpretar y analizar y prospectar intelectualmente. Se hablaba de que, por ejemplo, las personas, nosotros, vamos a vamos a hacer compras en el supermercado más inteligentes, pensando en que el día de mañana puede venir otro confinamiento y tenemos que estar preparados. Se está viendo también que puede ocurrir que también
el consumo o la compra de ropa, de vestimenta, también se ve afectado porque vamos a decir, vamos a comprar ropa distinta o menos ropa porque tampoco usamos tanto cuando estamos en casa. Y además puede ocurrir un fenómeno tremendamente esperado, por mí por lo menos, que es que a lo mejor las empresas se van a acostumbrar a teletrabajar y nos dejen en casa. Entonces, nuestros hábitos que pensábamos que eran momentáneos van a cambiar completamente. Esto ya comentaba hace un rato atrás también con personas aquí en la San Francisco. Decía, mira, hace unos años atrás, hace un par de décadas, también hubo una crisis. Las empresas despidieron a gran cantidad de personal con la promesa de contratarlos nuevamente, pero resulta que en los periodos de crisis se acostumbraron las empresas y descubrieron que podían hacer más cosas con menos personal. Entonces, cuando vino el momento de, oiga, me va a contratar, ya no me contrataron. Ahora puede ocurrir que, oiga, vamos a cambiar el formato de trabajo, porque el teletrabajo no es, introduzco la idea de teletrabajo porque es un concepto fuerte que está ahora, ya no es, bien, ahora dejamos de teletrabajar y volvemos a la oficina, sino quédate en tu casa, estás bien, perfecto, o cambiemos el contrato de trabajo a una nueva forma. Entonces son varias cosas que debemos estar muy concentrados hoy en día, pero que nos están distrayendo. Por último, el último pack tiene que ver con el liderazgo. Aquí, conversando con muchos colegas, viendo también la realidad propia, intrínseca y extrínseca, ¿ya? Primero hay confusiones, hay gente que está muy bien preparada y puede asumir estos roles sin necesidad de ser formados. No el hecho de ser formado te hace experto en estos temas, es decir, toda la casuística natural del mundo laboral. Y eso hace que se produzcan algunas confusiones. Y una de las cosas que se ha observado cuando se llega a trabajo remoto es que se produce un proceso muy fuerte de igualdad entre todos los actores, ¿ya? Algo que habitualmente se habla mucho, ahora se está dando. ¿Por qué? Las personas ahora estamos estudiando más en casa, tenemos una lluvia de webinars y charlas como esta que nos dan información de muchas cosas, estamos hiperconectados, estamos viendo que podemos revisar más cosas, en donde en realidad estas figuras clásicas de Agile como que se empiezan a somatizar, se empiezan a solapar, o mejor dicho, perdón, no obnubilar, a confundir ya con el día a día porque las otras personas empiezan a conocer más los temas. Ya no existe la jerarquía Agile, ya que si bien se espera en el mundo Agile, se espera que esa jerarquía no exista, en la práctica se da. Y por eso parece que hay que equilibrar roles para minimizar egos y dogmatismos. Es decir, eh, por ejemplo, muchas personas que están en el mundo Agile y en otras disciplinas también, están viendo que los patrones, marcos de trabajo, estándares y normas tienen que cambiar ante este nuevo escenario. Ahí los dogmáticos no querrán evolucionar, los no tan dogmáticos dirán es el momento de ir a un nivel superior de Agile. Y luego los egos, que hay que tener cuidado porque, claro, ya estamos viendo que, por ejemplo, gente está haciendo muchos cursos de Scrum, ¿ya? O de Agile, ¿ya? Y está sabiendo muchas cosas interesantes y está teniendo acceso a mucha información porque mucha gente está haciendo seminarios de esto, ¿ya? Mucha gente está difundiendo su conocimiento y ya hoy día los Product Owners, los Scrum Master, que son los más especializados, se dan cuenta que hay mucha gente que sabe de esto. Eso es muy bueno porque cuando se democratiza ese conocimiento, es más rápido los procesos. Obviamente en los otros casos pueden haber otro tipo de situaciones. Esto produce la democratización y la transparentación del proceso, calendarios, compromisos y acuerdos, cosa que ya se hacía en los formatos ágiles, ¿ya? Pero ahora todos empiezan a tener acceso a toda la información, porque toda la información se pone sobre las plataformas o simplemente se empieza a difundir. Luego empieza la administración de la fractura del tiempo y el modelo red de talentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya podemos tener no solamente reuniones deslocalizadas, sino que dado el hecho de que a lo mejor se nos puede hacer muy difícil esas reuniones de 1 hora o de 15 minutos programadas, podemos empezar a separar las actividades. Esto viene de la gestión sin distancia. La gestión sin distancia, una de las características que tiene es que te permite planificar una jornada laboral, organizándola de tal manera de que cuando la actividad se realiza es cuando la persona está disponible y además está en su mejor momento creativo, es decir, eso puede ser en cualquier hora. Lo que se ha observado es que la productividad y la efectividad crecen muchísimo más. Y por último, reforzar todos los mecanismos antisesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son todas esas cosas de la vida diaria de los seres humanos que nos hacen que frenemos las cosas. Por ejemplo, clientes que se cierran a una definición, a una postura,
porque es lo que les ha funcionado. Independiente de que les digamos mil cosas. Scrum Masters que están pegados a un formato o a una versión de que les ha funcionado o a un conocimiento que tienen. Esos son los signos cognitivos. Son muy normales, muy tradicionales, pero claro, en un modo remoto hay que controlarlos y manejarlos muy bien. Hay gente que lo hace excelentemente bien y hay personas que hay que preparar. Trabajar los signos cognitivos, los sesgos cognitivos no es un problema. Hay bastantes herramientas para trabajarlos. No implica entrar en la intimidad ni en la personalidad de una persona, sino que son técnicas de liderazgo que se pueden trabajar. Bien, dado este resumen muy amplio, un poco para compartir unas ideas que muchos de ustedes a lo mejor conocerán, les comparto dos estrategias que se hicieron, bueno, se han hecho conocidas en diferentes casos. Una es el encuentro MOJO y el otro es la estrategia de coalición POCLA, ¿ya? Que permiten y han mostrado que en el mundo presencial y en el mundo remoto funcionan muy bien cuando se introducen. Una de ellas es un invitado en el mundo ágil, el otro nace del mundo ágil, ¿ya? Que permiten gestionar reuniones de una manera bastante razonable. Una de ellas ya es el MOJO. El MOJO es un modelo de reunión muy sencillo, con dos roles, que les digo, en el mundo virtual son muy buenos, si se gestionan muy bien y si además se rotan todas las personas. Una es tener una persona que es responsable de organizar la reunión y la otra es una persona responsable de dar feedback al final de la reunión para mejorar la reunión al que fue al que tuvo el rol de organizador y al siguiente que va a organizar la reunión. Este es un esquema de trabajo escalado, ¿ya? Que permite un aprendizaje continuo de manera muy natural. El secreto es que estas responsabilidades sean rotativas. Lo otro es la estrategia de coalición POCLAC, que se da porque, claro, a veces tenemos tantos equipos allá y trabajando, algunos independientes, otros compartiendo personas o compartiendo conocimientos, que esta es una estrategia ¿ya? En donde se hacen reuniones entre el Product Owner, los Chapter Lead, que son los líderes del conocimiento común entre equipos, es decir, es un líder transversal, y los Agile Coach, en donde van a mejorar desarrollos y aprendizajes, es decir, compartir la experiencia. ¿Ya? Esto se ha usado en el banco IDB, en Spotify, por ejemplo, y han dado muy buenos resultados. Y se ha visto que en modo remoto, aparte de que potencian el modo remoto, funcionan bastante bien, bastante bien. Pero lo importante siempre es que los roles vayan rotando. Aquí lo importante es que los roles vayan rotando porque todos van sintiendo la responsabilidad y el compromiso de estar en un equipo de trabajo muy particular. Otros roles que parecen ser más anecdóticos, que los encontraremos en la literatura también, les digo que son muy prácticos, algunos los hemos probado hace años, hace décadas, ya otros son más recientes, es el dueño de la madriguera. Ese es el responsable de mantener la conversación y el debate focalizado y en tiempo. A veces es un rol un poco incómodo, ¿ya? Pero ojo, cuando hablamos de una reunión de 15 minutos, que es un clásico en el mundo Agile, yo lo he repetido mucho porque es un clásico y además 15 minutos es un tiempo muy razonable para algo, no excluye que podamos tener como tal una reunión de 23 minutos, siempre y cuando tengamos muy claro qué es lo que vamos a tratar y no nos vamos a distraer. El otro es el maestro Zen, que es el responsable de asegurar que la energía es la adecuada y constante, especialmente en la situación que vivimos, ¿ya? Y lo otro es el animador, que incluye actividades lúdicas de convergencia, es decir, cada cierto tiempo contar un chiste, pero un chiste que permita conectarnos a todos de nuevo con el problema, ¿ya? O contar una anécdota o poner una frase, cosas así. Son trabajos que permiten generar un compromiso sumamente alto. En resumen, ya para ir concluyendo, eh, ¿qué podemos decir? Que es el momento de ser ágiles más que nunca en modo remoto. Es el momento realmente de mostrar cuánto sabemos de agilismo, cómo podemos gestionarlo y que es una disciplina o un campo profesional transversal. Y lo que está en prueba es nuestra capacidad de resolver situaciones complejas como esta. El motivo por el cual nace Agile es el momento de ponerlo en marcha porque la complejidad que ha salido es muy grande. Y 4 conceptos que rescato. No son todos, ustedes podrán tener otros. Una es perderse. ¿Ya? Los seres humanos nos perdimos, ahora estamos muy perdidos en el mundo y es una variable que existe y va a seguir existiendo. La diferencia es que en algunos casos será más grave o en otros casos menos grave. La otra es la capacidad de aguante. Hablaba con algunas personas que han tenido que irse a su casa
son directivos o tienen alguna responsabilidad o tienen tareas muy específicas, y me conversaban que me decían, Cristian, la capacidad de aguante en este minuto tiene que ser muy grande, porque estoy lidiando con reorganizar a mis hijos, reorganizar mi vida de pareja, reorganizar mi trabajo, y además estoy viendo la televisión, que ya la pagué, pero no puedo dejar de ver cosas. Entonces mi capacidad de aguante tiene límites y debo gestionar. El otro tema es la confianza en todo sentido, y la adaptabilidad. La gran palabra olvidada hace muchas décadas, la adaptabilidad, esa capacidad de que esa capacidad que nos permite ser flexibles, nos permite evolucionar, esa capacidad que ha hecho que que la vida en el planeta haya evolucionado y haya avanzado. Debemos tener adaptabilidad. Va más allá de la transformación, concepto que está muy fuerte, que no lo perdemos de vista, pero es importante tenerlo a la mano. Bien, eso es la presentación de hoy. Adela, si quieres comentar algo o paso a las preguntas. Mil gracias, Cristian. Sí, estamos por aquí súper atentos. Gracias por este despertar, por removernos un poquito, por mencionar y recalcar la importancia de desarrollar estos nuevos hábitos para generar esta cultura que necesitamos. Ahora, la agilidad en modo remoto. Ahora sí queremos dar paso a las preguntas. Gracias, Cristian. Okay. Pero antes, recalcar que está en nuestro chat la dirección de nuestra página web y nuestras redes sociales, por si quieren saber más de nosotros, por favor síganos. También está el correo de Cindy Hugo, coordinadora de comunicaciones, quien podrá solventar o recibir sus testimonios sobre esta charla. Paso con la pregunta de Fernando. Dice, ¿cómo equilibrar trabajo remoto con trabajo físico, especialmente en industrias duras de construcción? Ya, sí. Industria dura de construcción. Sí, perfecto. A ver, a ver. Mira, no te voy a responder inicialmente la pregunta, quiero situar otra cosa. Cuando hablamos de trabajo remoto, ¿ya? Trabajo remoto que se puede hacer con teletrabajo u otras técnicas de trabajo a distancia, ¿ya? Se aplica siempre, si bien puedo quedar corto en lo que voy a decir, en trabajo en que se maneja información, ¿ya? Información. Porque en realidad lo que yo puedo virtualizar, cuando uno habla de trabajo remoto, habla de dos cosas. Puedo hacerlo en aquellas actividades que se pueden virtualizar y en aquellos datos que se pueden digitalizar, ¿ya? Si no se cumplen las dos condiciones, me voy al trabajo duro que mencionas tú. Yo hago la pregunta al revés. Obviamente en el mundo de la construcción no se puede ni virtualizar, salvo la información, pero hay cosas que se hacen en terreno. ¿Cómo se puede compaginar? De mucho, ¿ya? De mucho la actividad, por ejemplo, la programación de los trabajos de obra, ¿ya? Es decir, de los turnos de trabajo, se puede gestionar de manera remota con un seguimiento remoto. Lo que no vamos a resolver es que las incidencias se tienen que resolver en terreno. Y además hay una condición ergonómica que debo acotar. La condición ergonómica es que hay determinadas actividades laborales en las cuales el uso de aparatos digitales no es conveniente por muchas razones. Una, puede ser un elemento que aumenta la carga de trabajo, tanto intelectual como física. Es decir, o sea, aparte de llevar herramientas, debo llevar un portátil o un laptop pequeño, que ya me genera estrés, porque yo voy a hacer otra labor, ¿ya? Y la otra es que a lo mejor no puedo tener los niveles de conectividad o no puedo operar. Yo les voy a contar una experiencia, perdonen que me salió una pequeña risa porque cuando la cuento es muy anecdótica. En los inicios de mi trabajo, nosotros hacíamos trabajo remoto en minas, ¿ya? En Chile. Obviamente llegamos todos los informáticos muy ilusionados con la tecnología, por allá por los años 90, y dijimos, no, a los jefes de cuadrilla de los equipos mineros los vamos a mandar con un computador, en ese tiempo era más grande, para que desde ahí hagan trabajo remoto y nos manden información de temperatura, calor, etcétera, de los sensores que en ese minuto se manejaban. Fracasó. Pero no fracasó ni porque la gente no tenía la preparación, ni porque el computador era grande. No, porque los trabajadores iban con guantes. Y para poder operar el computador tenían que sacarse el guante. Y eso les generaba condiciones laborales poco seguras. Por lo tanto, ellos nunca se sacaban el guante y nunca nos mandaban los datos. En el caso de la construcción nos encontramos con casos así, ¿ya?
lo que podemos es mandar unidireccionalmente información desde operadores que estén monitoreando el trabajo. ¿Ya? Tú puedes hoy día incorporar, añadiendo elementos de Organización 4.0, Industrias 4.0, lo tengo fresco porque en la charla anterior que tuve hablamos de estos temas. Tú puedes poner un dron, ¿ya? Que esté capturando datos, ¿ya? Que monitoree el trabajo de los trabajadores en obra, ¿ya? Sabiendo que los trabajadores, ojo, es importante que sientan que el dron les va a ayudar en el trabajo, no que los está supervisando. Si los está supervisando, se van a sentir nerviosos y eso puede generar accidentes laborales. ¿Ya? Te lo digo porque eso ha ocurrido en algunos sitios, que cuando ven el dron es como cuando el jefe se pasea por la oficina, todos se ponen nerviosos. Y si estás en una obra, es muy riesgoso. ¿Ya? Puedes poner un dron para dirigir operaciones y dar órdenes o instrucciones sobre cosas a hacer o coordinar equipos de trabajo. Ahí tú estás uniendo trabajo remoto con trabajo físico. Eso ocurre en una línea de producción, en una cadena de montaje, en muchos sitios. Te puse el dron por el caso particular que tú me mencionaste. Aparte de que los propios jefes de cuadrilla o jefes de obra pueden tener conexión remota para estar monitoreando cosas. Ahora, eso lo podemos resolver fácilmente generando una estrategia de trabajo en donde se explica a todos los trabajadores cómo se va a trabajar. Gracias, Cristian. Gracias, Fernando, por la pregunta. Tenemos otra por aquí de William. William nos dice, ¿cómo asimilar el cambio de Agile si en la empresa recién lo estábamos implementando y las personas recién se acoplaban a reuniones tipo Sprint y ahora les tiene que cambiar de modo remoto nuevamente, teniendo en cuenta lo mucho que les costó implementar la metodología Agile? Ok, alguien está dibujando en la pizarra. Mira, es la oportunidad, es la oportunidad. ¿Sabes por qué? Mira, te voy a hablar desde el modo remoto, ¿ya? Y aprovechemos algo, ya que la palabra teletrabajo está fuerte en nuestros oídos y en nuestra conciencia, hay que explotarla. Una de las técnicas de teletrabajo es haz reuniones cortas, ¿ya? Haz reuniones cortas. Sugerencia, no hablar de Agile, porque la gente todavía viene con el chip de, me estaban introduciendo Agile y me siguen metiendo Agile y yo lo veía como algo nuevo. Sin embargo, decir, vas a teletrabajar y lo que buscamos ahora es tener un protocolo de reuniones más cortas, más focalizadas en un tiempo razonable, es la oportunidad de introducir Agile sin hablar de Agile. Entonces, yo más lo veo como un punto de oportunidad, ¿ya? Más que una complicación, ¿ya? En este caso yo te sugiero establecer, porque ojo, cuando uno entra en modo remoto tiene que establecer nuevos pactos y acuerdos, ¿ya? Y por ejemplo, uno de los pactos y acuerdos es decirle a la gente, mira, tú antes te quejabas de que las reuniones eran largas y no sabías qué hacer. Pues ahora tú tienes la oportunidad de diseñar la reunión y que dure lo que tú creas que va a durar, pero vamos a participar todos. Lo otro, muchas veces en las reuniones se pierde tiempo, instalando el InFocus, conectando el computador, etc. En modo remoto, esas cosas desaparecen porque todo tú ya lo tienes configurado en tu computador. Entonces, es darle la vuelta, perdón la expresión, darle la vuelta a la rosca, darle la vuelta a las cosas para aprovechar esta oportunidad. Tu pregunta yo la veo es, yo te la reconvierto a ti mismo, te diría, ¿cómo aprovechar los nuevos tipos de reuniones para profundizar e incidir en Agile? Sin hablar de Agile, obviamente. Gracias, Cristian. Javier menciona, ¿cómo debería la empresa lidiar con aspectos actualmente fuera de su control para mantener la calidad de su servicio? Por ejemplo, la conectividad de los empleados a Internet. Si bien la gran mayoría de los hogares lo tiene, en el mundo laboral se manejan conexiones mucho más estables que en planes de hogar. Uy, esa es la pregunta del abogado, ¿eh? Ya, mira, cuando hablamos de modo remoto, aparecen cosas que no tienen que ver con esta charla, pero están relacionadas con el tema, que es, por ejemplo, el accidente laboral, ¿ya? O la seguridad laboral, ¿ya? Y aparece el tema de la seguridad de la información. Cuando nos vamos a la casa estamos usando nuestro proveedor de servicios casero, hogareño, urbano, que va a tener probablemente problemas de estabilidad, problemas de continuidad y quizás problemas de seguridad, ¿ya? En estos casos, la calidad de servicio, entiendo, del trabajo remoto, lo podemos resolver o sea, primero, trabajar en remoto no significa estar conectado todo el tiempo. Es saber cuándo conectarse. Eso es un tema clave. Es saber cuándo conectarse. ¿Por qué?
Porque el trabajo remoto lo primero que analiza es, perdón, lo primero que considera es el escenario sin conectividad. Ojo, el trabajo remoto siempre parte de la base de que no va a tener conectividad. Por lo tanto, organiza una jornada de trabajo en modo remoto, viendo en qué momentos necesito conectividad. Y para eso no necesito cambiar de proveedor, sino sencillamente saber en qué momento lo necesito y a lo mejor apagar otro dispositivo en caso o pedir que nadie más se conecte para tener la estabilidad. Otro tema importante es que si tú en la reunión o en el intercambio de correo, porque aquí modo remoto no son reuniones, es un modo de trabajo distinto. Tienes que intercambiar información confidencial, altamente confidencial o crítica para el negocio, para los clientes o para quien sea. Puede ser que tengas que usar el proveedor de tu empresa, ¿ya? O simplemente usar otro mecanismo, ¿ya? Entonces, lo que se hace en estos casos, ¿ya? ¿Cómo lidia la empresa? Respuesta. Te da una conectividad específica con el proveedor que a ellos les interesa. Te pasa un computador para que tú hagas trabajo remoto en su computador y cuando tengas que hacer otras cosas personales, te vas a tu computador personal. Pero eso demanda pactos. ¿En qué sentido? Porque puede incidir en el contrato laboral y puede incidir también en ciertos costos que a lo mejor ahora comparten, ¿ya? Eso también es importante. Esas son las cosas con que debe lidiar una empresa. Son temas absolutamente organizacionales, de recursos humanos y de el departamento jurídico. No es tanto un tema tecnológico. Muy oportuno, gracias Cristian. Darío dice, ¿cómo realizar el monitoreo eficiente de puntos críticos de control de manera remota? ¿Y cuál sería la estrategia para resolver problemas críticos a tiempo pero a distancia? Ya. Actuación preventiva. ¿Ya? Eso viene de la ingeniería de proyectos. Cuando tú no tienes capacidad de controlar escenarios futuros, ¿ya? Esto viene de gestión de proyectos, ¿ya? Prevés acciones para minimizar la probabilidad de que eso ocurra. Me explico. Si vas a seguir trabajando con puntos críticos de control, que es un esquema muy clásico, es una de las cosas que a lo mejor hay que revisar en el mundo en general, cómo darle seguimiento, es decir, a una persona que esté en teletrabajo voy a tratar de darle puntos críticos de control de mínimo impacto, ya para minimizar probabilidades. Lo otro, establecer, por ejemplo, tablones online para ver el avance hacia el cumplimiento del punto crítico o no cumplimiento, ¿ya? El tablón online se recomienda que lo vean todos, ¿ya? No solamente el que lo controla con el controlado, sino que lo vean todos para que se produzca un efecto de trabajo colaborativo, ¿ya? La estrategia en la que te estoy mencionando, o sea, primero, analizar bien qué puntos críticos vas a trabajar en modo remoto, y si estás obligado a que todo este trabajo remoto, asignar puntos críticos a personas con las cuales tienes cierta tranquilidad de que se va a cumplir. Pero eso no excluye que a futuro tengas que cambiar tu estrategia de puntos críticos de control, porque lo que les decía recién, estamos acostumbrados a trabajar en un modo fordista, en un modo de producción en cadena, ¿ya? Y todo lo que hemos construido a lo largo de la historia de la humanidad, organizacionalmente hablando, se basa en eso. Ahora estamos cambiando eso. Quizás la palabra punto crítico de control desaparezca o debamos hacerla evolucionar. Gracias, Cristian. Y para ir cerrando, tenemos dos ¿Son preguntas dos? más. Henry dice, ¿cómo deberíamos manejar el tema de riesgos de hackeo de cuentas, phishing, etcétera? Que por Uy, la poca seguridad que existe en casa y por ende existiría mayor riesgo, ¿qué deberíamos hacer para mitigar esto? ya. Primero, ahí viene un poco lo que se llama gestión de la intimidad. Puede ser que la organización te mande un protocolo para que uses en tu casa sobre seguridad. ¿Por qué comento que es un tema de intimidad? Porque puede ser que implique cambios en tu hogar. Por ejemplo, hay gente que, así como anota las contraseñas en un post-it en su escritorio, lo va a pegar en la pared de su casa, ¿ya? Y resulta que se sacó un selfie para un amigo y se vio detrás el post-it con la contraseña, ¿ya? Que eso puesto en manos de alguien puede saber qué es, ¿ya? Entonces, lo que se hace son pactos y acuerdos, nuevos pactos y acuerdos sobre seguridad en el hogar con mandatos de la empresa. Ahora, ojo, eso no es desconocido, ya muchas empresas lo estaban haciendo con trabajadores que hacían teletrabajo anteriormente de la crisis, pero que trabajaban en coworkings o en cafeterías, que les decían, oiga, usted no puede hacer reuniones de cierto tipo o mandarme correos desde una cafetería, porque la probabilidad de hackeo es altísima. Entonces se establecieron pactos, en los cuales el trabajador tiene que aceptar esas condiciones. Y la empresa debe entender y manejar y saber prever
que esas cosas se pueden dar en cualquier minuto, ¿ya? Y como le decía a la persona anterior, a veces la empresa te pasa un computador con unas medidas de seguridad muy estrictas que si bien no resuelven todo, recuérdense siempre que la seguridad es un tema de minimizar el riesgo futuro y actuar con rapidez cuando se produzca la contingencia, ¿ya? Esos son los criterios de seguridad. Gracias, Ana María. Ana Andrade dice, ¿en qué manera puede pedir a los colaboradores que en medio de las distracciones como Ya. mascotas, hijos, etcétera, evitar las distracciones? Más o Sí, menos lo que hablábamos. sí, pactos y acuerdos. Acuérdense, la empresa se va a meter en el hogar, en su vida cotidiana, y ustedes se van a meter en el trabajo, porque al jefe le van a decir, oiga, a esta hora yo tengo que darle de beber, perdón, tengo que amamantar a mi hijo, y no me refiero a la madre, sino que a veces como padre nos toca, ¿ya? Y lo siento, no puedo hacer la reunión, cosa que ya vivíamos. La diferencia es que ahora, como todos estamos viviendo esto, la casuística nos hace más complejo y más bonito e interesante resolver. Eso se hace con nuevos pactos y acuerdos. Y también les voy a contar que ya he visto, están circulando por internet cosas, eh, las reglas para los hijos. Cuando papá o mamá están en reunión, no metas ruido, no pases por atrás. Eso también se está dando. O sea, no es un pacto con la empresa, es también con tu vida personal, tu vida laboral y tu vida hogareña. ¿Ya? Gracias. Tenemos dos preguntas, Dos con eso preguntas. cerramos. Si Sí. alguien quiere escribirnos, por favor, con toda la libertad, al correo de Cindy Hugo. Si, Cindy, si Ujú. nos puedes compartir, por favor, la información. Muchas gracias. Sandra dice, en las empresas normalmente se encuentran en procesos varios proyectos a la vez, donde la prioridad de unos no es la prioridad de otros. ¿Cómo lograr que todos converjan en una misma prioridad y se Ya. puedan lograr los resultados? Y voy a tomar la siguiente también. Dice, ¿qué sugieres a los líderes de equipo para mantener la moral elevada, que por la situación en estos momentos de incertidumbre no siempre es la mejor? Exacto, muy buena pregunta. Pedí esas dos porque podemos abordarlas juntas. A ver, Gracias. eh, al haber varios proyectos en paralelo o equipos funcionando en paralelo, ya que converjan en la misma prioridad, mira, recomiendo la figura de chapter lead, pero no funcional, sino de nivel estratégico, que coordine las prioridades, ¿ya? El chapter lead, como les dije inicialmente, bueno, hay mucha literatura y hay mucha casuística, ¿ya? Probablemente esto ya se está dando, y en eso quiero ser muy honesto y muy sincero. Así como esa persona coordina cierto tipo de aspectos transversales a muchos equipos, siempre es bueno tener esta figura. Esta figura en la gestión de proyectos existe hace mucho tiempo, que es el coordinador de proyectos, pero en este mundo más pequeño que es el Agile, es generar un chapter lead, un strategic chapter lead, que permita conocer y coordinar las cosas, pero que, por ejemplo, en una reunión POCLA la pueda coordinar con los otros, ¿ya? Les comento también porque no es menor, porque si las prioridades coinciden o son disonantes, al momento de hacer las reuniones o coordinar las actividades de manera asíncrona, se van a producir conflictos. La gente va a decir, oye, tengo varias reuniones en un día, todas urgentes, por más que esto sea agile, me acaban de colapsar, ¿ya? Tengo 8 reuniones de 15 minutos en un día, entenderán que aunque sean de 15 minutos, te destrozó el día, ¿ya? Pero por eso es importante el tema de las prioridades. Y el último tema sobre la moral, mira, por eso hablábamos de la figura mojo que les mencioné antes, ya que haya siempre alguien que organice la reunión o que haya alguien, un animador, y que sea rotativo, no que sea siempre... Mira, cuando hablamos de líder, hablamos que todos somos líderes. No estamos hablando del jefe del equipo ágil, no estamos hablando del Scrum Master, no estamos hablando del gerente de área, no. Todos somos líderes. Comento eso porque se confunde liderazgo con responsabilidad directiva y además se confunde con autoridad. Tres cosas que hoy en día estamos mezclando. Si el líder somos todos, a todos nos va a tocar mantener en algún momento la actividad alta, activa. Si el líder es el jefe, el Scrum, project leader, el líder Team Agile, etc., obviamente esa persona tendrá que tener una capacidad de resiliencia muy alta, mucha preparación psicológica. Pero ¿cómo mantenerla? Mira, algo que dije a mitad de la presentación, eviten la palabra COVID-19, pandemia y crisis. Yo les puedo decir, el 2008, si ustedes buscan en la literatura, cuando vino la crisis del 2008, la cantidad de charlas, gestión de proyectos en innovación, gestión de proyectos en crisis, innovación en crisis, finanzas en crisis,
se repetía igual que ahora. Lo que se descubrió es que había que sacar la palabra crisis. Podemos hablar de reorganicemos el trabajo, veamos otras cosas, etc. ¿El entorno nos va a golpear? Sí, pero el entorno siempre nos está golpeando. Por lo tanto, el mensaje dentro del equipo debe ser distinto. Si vamos a hablar del líder, en que todos somos líderes, obviamente debemos compartir ese liderazgo, todos debemos ser parte, levantar el equipo. Si hay una persona que ya está afectada emocionalmente porque las noticias le bombardean o su vida familiar le colapsó, ¿ya? Es conveniente a veces pedirle, retírate un tiempo y vuelve con calma, no pasa nada, seguimos trabajando. Esas son pequeñas técnicas, pequeñas prácticas y tácticas, como les decía, técnicas y tácticas de motivación, de empatía, de levantamiento que les mencioné recién, etc. ¿Ya? Perfecto, muchísimas gracias, Cristian, por todo el aprendizaje que nos diste en esta hora y un poquito más. Queremos agradecer a los casi 60 participantes. Bueno, hubieron más desde el principio, ahora están un poquito menos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Cristian es nuestro profesor de del certificado de dirección de proyectos y aparte tiene algunos proyectos en camino con nosotros, así que les invitamos a que nos sigan para saber más de este y todos los temas y programas que Gracias. tenemos en Escuela de Empresas. Bueno, Gracias, gracias. buenas noches. Buenas noches, gracias Adela. Gracias, Buenas noches a Cristian. todos. Bye, buenas noches.